Hola a todos y a todas, espero que estén bien. Vamos a comenzar con la clase 6 de biología y en esta clase vamos a retomar lo que estuvimos trabajando en la clase anterior referida a cuáles son los componentes que nosotros y nosotras incorporamos en nuestra dieta y que constituyen la fuente de materia y energía para el desarrollo de nuestras funciones vitales, que son los nutrientes. ¿Sí? La idea de la clase pasada era que ustedes pudieran rastrear a esos nutrientes, pudieran familiarizarse con los nombres al menos, y hoy la idea es poder ver, bueno, qué importancia tienen y en qué alimentos los encontramos preponderantemente. Particularmente estoy muy contento porque cada uno y cada una ha hecho una búsqueda particular, eh, aparecieron un montón de productos alimenticios, hicieron una lectura comprometida de la información nutricional y eso estuvo muy bueno y me pareció importante resaltárselos y felicitarlos y felicitarlas por el trabajo. Espero que les sirva para el futuro poder analizar más críticamente la composición de los productos que consumimos. Bueno, entonces particularmente hoy nos vamos a referir a cuáles son esos principales nutrientes que nosotros incorporamos y cuál es la función que cumplen en nuestro organismo, además de pensar en qué alimentos los encontramos. Bueno, porque justamente viene todo esto, acuérdense que partimos desde la función de nutrición, como aquella mediante los cuales intercambiamos con el medio materia y energía, ¿sí? En este proceso intervenían los distintos sistemas de órganos, esto ya lo vimos, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema excretor. Cada uno de ellos cumplía una función específica para poder permitir el aprovechamiento de esos nutrientes que nosotros incorporamos. Después, en la clase pasada yo les hice una distinción entre tres términos, ¿sí? El primero es el de nutriente, que es el que estamos ahora charlando, ¿no? Aquel material que incorporamos y que son fuente de materia y energía. Y esos nutrientes están presentes en los alimentos que consumimos, ¿sí? Los alimentos eran aquellos elementos aptos para nuestro consumo, ¿m? Y algunos alimentos los consumíamos de manera directa, como podría ser una banana, por ejemplo. Pero los alimentos naturales por lo general los consumimos de manera directa. Y hay otros que se combinan, ¿sí? Los combinamos generando diversas preparaciones, y esas diversas preparaciones son hechas con distintos alimentos, son las comidas. En este caso tenemos la imagen de una milanesa con papas, que es la comida, ¿sí? Una milanesa con puré. En este caso la comida es esta, la milanesa con puré, como dije recién. Los alimentos vendrían a ser el pan rallado, la carne, o si es una milanesa de soja, podría ser la soja. Si es una milanesa de algún otro tipo, puede ser de zapallo, es de zapallo, el otro alimento. Y esos alimentos contienen en mayor o medida ciertos nutrientes, ¿sí? Bien, nosotros después, la otra clase, vamos a hacer un trabajo con esto, con comidas, alimentos y nutrientes. Pero bueno, hoy vamos a ver, repito, cuáles son los principales nutrientes. Los nutrientes que nosotros incorporamos en nuestra dieta se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos nutrientes que nosotros incorporamos o que necesitamos en mayor cantidad se denominan macronutrientes, y aquellos que nosotros necesitamos o requerimos en menor cantidad son los micronutrientes. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Particularmente me voy a abocar al trabajo con estos tres: hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y vitaminas y minerales, les voy a dejar un link para que puedan profundizar un poquito más sobre ese tema y me hagan consultas si les interesó el tema, porque por ahí lo puedo profundizar un poquito más. Pero particularmente me voy a referir a estos tres, ¿sí? También el agua puede ser considerada un macronutriente, no lo puse ahí, pero también por lo general puede ser considerada un macronutriente, porque es un elemento también, un nutriente que se requiere en grandes cantidades, ¿sí? Tampoco el agua la vamos a profundizar porque ya la vieron en años anteriores, pero si quieren podemos profundizar en el tema. Yo les dejo también un link por si quieren seguir trabajando con el tema. Bueno,
Comenzamos con el primer grupo, los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, glúcidos o azúcares. Ustedes en la etiqueta lo habrán visto con esta diversidad de nombres, en la etiqueta del alimento que buscaron, pero bueno, hace referencia a lo mismo, a los hidratos de carbono. Obviamente que hay una gran variedad de hidratos de carbono. Lo que me interesa a mí es no que se sepan el nombre, sino que sepan la importancia, ¿sí?, que tienen y en la función, obviamente, y en qué alimentos se encuentran. Más allá de que yo empiece a dar nombres, porque sí, voy a empezar a nombrar algunos términos que son importantes para que ustedes cuando se sienten a leer, aparezca la palabra glucosa, no les parezca algo extraño, ¿sí? Pero sí, tengan presente que la idea es que ustedes pueden reconocer la función y en dónde los encontramos. ¿Por qué debemos incorporar carbohidratos? Porque básicamente tienen tres grandes funciones. Fuente de energía a corto plazo, reservorio de energía y también constituyen material de construcción y sostén de las células. Fuente de energía a corto plazo, ¿por qué? Porque nuestras células, como dijimos hoy, necesitan energía para funcionar. Esa energía está aportada mayormente por los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque son energía que nosotros podemos incorporar de manera fácil, porque la molécula de hidrato de carbono es chiquita, en comparación con otra que después que voy a mencionar, entonces se aprovecha más rápido, ¿sí? Los dos hidratos de carbono, por ahí, dentro de todos, más que quiero resaltar, son la glucosa y la fructosa, ¿sí?, que son fuente de energía. La glucosa es la fuente de energía principal de nuestras células. Y lo incorporamos a través de, por lo general, alimentos dulces, ¿sí?, como directamente, ¿no?, como el azúcar, y las frutas también son fuente de glucosa y también de fructosa. Entonces, para poder aprovechar la energía de los alimentos, o poder tener energía a corto plazo, sería interesante incorporar un poco de hidratos de carbono en forma de glucosa. Obviamente que el exceso genera después problemas en el desarrollo, pero una dieta adecuada, apropiada, unas ciertas cantidades de hidratos de carbono, glucosa, son importantes. Después, los hidratos de carbono se pueden reservar, es decir, yo incorporo hidratos de carbono en forma de glucosa, por ejemplo, algunos los utilizo y otros por ahí se pueden guardar, ¿sí? Y nosotros los reservamos en forma de almidón o glucógeno. Los vegetales almacenan hidratos de carbono en forma de almidón, ¿sí? Son como un gran depósito, ¿sí? El almidón es un gran depósito de hidratos de carbono. Son como si fuera una cubetera, piensen en la cubetera como si fuera el almidón. Y los cubitos son las unidades de hidratos de carbono, ¿sí? Piénsenlo de esta manera. Entonces, ese almidón está en los vegetales, como por ejemplo en el trigo, ¿sí? Por eso la harina de trigo, todos los productos que están formados con harina de trigo, o las harinas en general, tienen una gran cantidad de almidón, ¿sí? El arroz tiene una gran cantidad de almidón, ¿sí? Que si yo lo corto el almidón, voy a tener hidratos de carbono disponibles para aprovechar como fuente de energía, ¿sí? Y el glucógeno se almacena, es una fuente de almacenamiento de energía en los animales, ¿sí? Es decir, que nosotros los seres vivos aprovechamos esa reserva de energía en forma de almidón, ¿sí?, a través de la incorporación de harinas, de fideos, etcétera, ¿sí? Bueno, nosotros incorporamos hidratos de carbono y lo que no se utiliza se puede almacenar en forma de glucógeno en los animales, ¿sí? Entonces, lo interesante es que ese glucógeno es una reserva disponible de hidratos de carbono que tenemos en el hígado y en los músculos, por eso lo puse acá, por si en algún momento no llegáramos a incorporar alimentos. Obviamente que esa reserva, como toda, se agota. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, estar en ayunas, ¿sí?, y realizar nuestras actividades diarias. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene reservas de hidrato de carbono en forma de glucógeno, que también es como si fuera el glucógeno, es como si fuera la cubetera, que tiene reservados los cubitos, que son estos hidratos de carbono en forma de glucosa, disponible para el momento en el que al cual nosotros nos falte, o en el cual a nosotros nos llega a faltar hidratos de carbono, ¿sí? Fíjense, no sé, si alguna vez les pasó que se levantaron sin desayunar y llegaron tarde a la escuela,
Bueno, ¿cómo es posible que seguí realizando mis actividades, que siguieron realizando sus actividades? Porque tienen reservas de hidratos de carbono, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense en qué alimentos encontramos, ¿no? Hidratos de carbono, en papas, fideos, ¿sí? En las distintas harinas, ¿sí? Bien. Y también los hidratos de carbono son material de sostén y construcción de las células. Es decir, que los hidratos de carbono también, sobre todo en los vegetales, forman lo que es la pared celular, formando lo que es la celulosa. La celulosa es importante para el vegetal porque ayuda a darle sostén, ¿sí? Pero para nosotros es importante porque porque es la celulosa de los vegetales forma la fibra alimentaria. La fibra alimentaria nos ayuda a nosotros en, en el tránsito de los nutrientes, ¿sí? Durante el proceso digestivo, ¿sí? Y además ayuda, evita que haya una absorción extra de nutrientes, ¿sí? Ayuda, es importante la celulosa porque forma la fibra alimentaria, ¿sí? La fibra alimentaria es justamente hidrato de carbono. Bueno, y también puede formar el esqueleto de los insectos, bueno, en realidad de los artrópodos en general, ¿sí? Los insectos son un grupo dentro de los artrópodos, pero los artrópodos tienen un esqueleto externo que está formado por hidratos de carbono. Bueno, ahí tenemos ejemplos de tipos de hidratos de carbono, ¿sí? Los más saludables son los complejos, porque tienen una digestión más lenta, ¿sí? Entonces, nuestro organismo no los aprovecha tanto, aprovecha una poca, o sea, como tiene una digestión lenta, nuestro organismo se sacia más rápidamente, a diferencia de los simples, que nosotros comemos los dulces, por lo general son los alimentos más perjudiciales, ¿no? Porque nuestro cuerpo los incorpora rápidamente, los absorbe rápidamente y por lo general no generan tanta saciedad como los complejos, ¿sí? Los complejos son más bien los productos integrales, las harinas integrales, ¿sí? Algunos tubérculos en general. Bueno, después tenemos los lípidos o las grasas, que si ustedes miran la imagen, son conocidas como las grasas como malas, ¿no? Pero también en algunos puntos son ricas las grasas, son ricas pero malas, pero también son buenos. Fíjense que también aparecen en productos vegetales, ¿sí? Hay dos tipos de lípidos en general. Los lípidos primero se caracterizan porque son insolubles en agua, ¿sí? No se disuelven en agua. ¿Mm? Por eso necesitamos algún detergente, algún producto. Cuando, por ejemplo, comemos algo rico en grasas, queda en el plato, necesitamos algún detergente para removerlo, porque con agua sola no basta. Y además los lípidos tienen dos orígenes, pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Y de acuerdo a la imagen que ustedes pueden ver, tenemos esta idea que también apareció en sus trabajos, que es que las grasas o los lípidos son buenos, hay grasas buenas, grasas malas, lo cual es cierto, buenos o malos teniendo en cuenta el aporte que le dan al funcionamiento del organismo, ¿no? Bien, porque qué es bueno y qué es malo en esta vida. Son buenos porque cumplen un montón de funciones, ¿sí? Por lo general los lípidos buenos son los de origen vegetal, que están en los frutos secos, están en los aceites, ¿m? Y cumplen diversas funciones que ahora las vamos a mencionar. Pero a veces los lípidos no son tan buenos, son perjudiciales para el organismo porque su consumo en exceso generan problemas para el organismo. ¿Ven? Ahí tienen distintas imágenes que pueden darse cuenta, ¿sí? Por lo general los lípidos de origen animal no son muy digeribles, por lo general se acumulan en un consumo excesivo de lípidos, hacen que estos se acumulen en los tejidos, sobre todo en el tejido, en los tejidos sanguíneos, ¿sí? Generando problemas en el caso de la circulación, o puede acumularse en otros tejidos generando problemas de, en este caso, obesidad, ¿sí? Lo cual genera problemas de salud posterior. Bueno, pero son buenos, por lo general los lípidos buenos son los de origen vegetal, dije, ¿no? Son buenos porque tienen función estructural, ya que forman la membrana plasmática, entre otras estructuras, ¿sí? Ustedes el año pasado vieron la bicapa de fosfolípidos, ahí aparecen los lípidos, formando la membrana plasmática. También
son energéticos pero a largo plazo, ¿sí? Nuestro cuerpo aprovecha primero la energía de los hidratos de carbono porque los hidratos de carbono son más chiquitos en su estructura que los lípidos, son más largos. Después, los lípidos son protectores porque ayudan a cubrir pelos, uñas, ¿sí? Funcionan como aislantes del medio. Son hormonales, los lípidos ayudan a formar hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, ¿sí? O sea, una dieta rica en lípidos es importante, sobre todo ustedes en el desarrollo, que están en desarrollo, por el consumo, el aporte de las hormonas sexuales, ayuda a fabricar las hormonas sexuales, y también las hormonas que están formadas por lípidos son la tiroxina, ¿sí? Ayudan a regular la temperatura, ¿sí? Los lípidos son buenos en el sentido de que un aporte importante de lípidos ayuda a mantener nuestra temperatura corporal en ciertos niveles, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos alimentos buenos, alimentos ricos en lípidos buenos, como son los frutos secos, los distintos tipos de aceites, ¿sí? La palta, son alimentos ricos en lípidos buenos. ¿Mm? Y después tenemos las proteínas, ¿sí? Que también son el tercer grupo, que van a ver que están en un montón de lados, forman casi todas las estructuras nuestras, tienen más bien función estructural en el sentido de que ayudan a formar, ahora vamos a ver que ayudan a formar. Así que bueno, la idea es que ustedes vean qué función cumplen y en qué alimentos los encontramos. Fíjense las proteínas. Las proteínas son grandes moléculas formadas por unidades que se llaman aminoácidos. No importa, pero por ahí les puede aparecer en la lectura cómo están formadas las proteínas, están formadas por aminoácidos. ¿Sí? Es como la cubetera es la proteína y los cubitos son los aminoácidos. ¿Sí? Las proteínas cumplen, fíjense, un montón de funciones. Estructural, ayudan a formar cartílagos y tendones, ligamentos, pelos, uñas, ¿sí? Por ejemplo, la queratina es una proteína que forma pelos y uñas. El shock de queratina, ¿dónde se hace? En el pelo, ¿sí? Entonces, también las proteínas ayudan a formar hormonas, ¿sí? Como la insulina, la hormona del crecimiento, ¿sí? Al igual, o sea, las hormonas en nuestro cuerpo se forman gracias a este aporte de proteínas, como la insulina, y también gracias al aporte de los lípidos, ¿sí? Hay hormonas que están formadas por proteínas, como la insulina y la hormona de crecimiento, y hay proteínas que están formadas por lípidos, como las hormonas sexuales y la tiroxina. También las proteínas pueden formar enzimas, que son moléculas que ayudan a el funcionamiento, ayudan a acelerar las reacciones químicas que ocurren en el organismo. También las proteínas pueden ser transportadoras, como la hemoglobina, que después la vamos a ver, que ayuda a formar, ayuda a transportar el oxígeno en sangre. Esta hemoglobina está en los glóbulos rojos. También ayudan a formar anticuerpos, ¿sí? Y también se pueden reservar en forma de albúmina, en el huevo, ¿sí? En la clara del huevo. Y ayudan a formar los músculos, las proteínas, ¿sí? O sea, por eso puse que ayudan al movimiento y la contracción muscular, ¿sí? Porque forman los músculos de nuestro cuerpo, las proteínas. Nuestros músculos son, en su mayor parte, están conformados por proteínas, entonces para aumentar nuestra masa muscular, para favorecer el desarrollo de nuestra masa muscular, necesitamos comer alimentos ricos en proteínas. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en proteínas? Bueno, la leche, ¿sí? La carne, ¿sí? O sea, hay proteínas de origen animal y de origen vegetal, obviamente. O sea, para quienes no optan por una dieta, para quienes optan por una dieta omnívora, tienen proteínas de origen animal, y para quienes optan una dieta más bien vegetariana, tienen proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, la leche, la carne, ¿sí? Pues si dijimos que las proteínas forman los músculos, entonces está en la carne, ¿sí? Carne de vaca, de pescado, carne de pollo. Los huevos, la clara del huevo es una gran fuente de proteínas. La yema del huevo es una gran fuente de lípidos, ¿sí? Y proteínas de origen vegetal, las legumbres son una gran fuente de proteínas, como las lentejas, ¿sí? Y una gran fuente de proteínas son las verduras de hoja, decimos verduras de hoja, ¿sí? Espinaca, acelga,
¿Mm? O sea, son alimentos de origen vegetal ricos en proteínas. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer con todo esto? La idea es hacer una actividad obviamente muy sencilla. Van a tener que clasificar los nutrientes que ahí les voy a dar en micronutrientes y macronutrientes, pero además tienen acá algunas descripciones de estos nutrientes que estuvimos hablando y ustedes tienen que decir si corresponden a hidratos de carbono, a lípidos o a proteínas. En la actividad número 3 van a tener los siguientes alimentos: fideos, carne, arroz, y tienen que indicar qué nutrientes poseen en mayor proporción, ¿sí? En mayor, o sea, que yo diga, tienen que tomar, por ejemplo, los fideos y decir, bueno, los fideos sí o sí tienen hidratos de carbono. Listo. No pongan vitaminas, proteínas, minerales, sino cuál es el nutriente que tiene mayor proporción, ¿sí? Solamente el que tiene mayor proporción, ¿sí? Bien. Y después dos preguntas para pensar, ¿sí? Este, José es un adolescente que perdió masa muscular. ¿Qué nutrientes debería consumir si perdió masa muscular? Y uno que le dé, que ayude a formar sus músculos, ¿no? ¿Y en qué alimentos lo encontraría? Y después Felipe estuvo en ayunas, pero sin embargo pudo realizar todas sus actividades diarias. Teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, respondan cómo es posible que Felipe haya obtenido esa energía necesaria para sus actividades sin haber incorporado alimentos. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto sin incorporar alimentos? Debe ser porque tenemos reservado algo en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, también les voy a dejar unos links para profundizar un poquito más sobre esta cuestión. Bien, espero que les haya servido la clase, que puedan volver a mirar el video, y también les voy a dejar un material de lectura complementario para que puedan acompañarse con los temas que trabajamos en el video. Si surge alguna duda, alguna consulta, no duden en escribirme. Bueno, les mando un saludo y nos estaremos viendo pronto.